Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, para, para continuar con nuestra parte práctica de nuestra asignatura, necesitamos de una herramienta primordial para la función del docente, que es sobre lo cual vamos a estar trabajando de ahora en más para ir preparando lo que va a ser nuestro formato de clase que ustedes van a ir armando, ¿verdad? Que vamos a ir armando todos juntos. En este caso, voy a ir mostrándoles un poquitito. Compartir acá. ¿No? Bueno, esta presentación que comparto con ustedes, empezamos con algunas interrogantes. Tenemos acá varias preguntas que vamos a ir tratando de responder. ¿Qué está pasando? ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Y a quiénes va dirigido? ¿Con qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? Estas son algunas de las interrogantes que podemos plantearnos como alumnos y docentes también para poder empezar a trazar lo que vamos a crear. Bueno, cuando hablamos de qué está pasando, nos referimos a reconocer la situación real, diagnosticar lo que ocurre, las necesidades, las expectativas y los problemas que se detectan. Esto es en el contexto de una asignatura, de una materia, de un contexto áulico, siempre hablando. ¿A qué se quiere hacer? Alternativas de acción que se sustentan en otras interrogantes. ¿Por qué se va a hacer? El origen y la fundamentación de la idea. ¿Para qué se va a hacer? Formular los objetivos, propósitos y metas. Estas son algunas de las interrogantes. Luego, ¿cómo vamos a hacer? Las actividades y metodologías para alcanzar los objetivos, propósitos o metas. ¿Con quiénes se va a hacer y a quiénes va dirigido? Los actores sociales que participarán en su elaboración y destinatarios. En este caso, los que van a elaborar esto van a ser ustedes, los alumnos, en conjunto conmigo, ¿verdad? Que voy a ser como una especie de guía de tutora. ¿Y con qué se va a hacer? Con recursos materiales para llevar a cabo la acción y los recursos humanos también que vamos a hacer nosotros. ¿Cuándo se va a hacer? Y por último, ¿dónde? En estas interrogantes respondemos a la ubicación, al tiempo. En este caso vamos a ir haciendo nuestro cronograma. Empezamos con la presentación desde la fecha de hoy y vamos a ir trabajando toda esta semana para la elaboración. ¿Y de qué estamos hablando en este caso al responder todas estas preguntas? De qué es lo que vamos a estar haciendo. Hablamos del planeamiento didáctico. Capaz ustedes ya habrán preparado en otra asignatura un planeamiento didáctico. Si no lo han hecho todavía, entonces vamos a iniciar en esta asignatura con un pequeño planeamiento didáctico que nos conduzca a poder elaborar, estructurar un desarrollo de clase. Este desarrollo de clase debe de contemplar todas las herramientas que nosotros ya hemos visto hasta el día de hoy y también las nuevas herramientas que vamos a ir viendo a la par. Estuvimos viendo, por ejemplo, herramientas para elaborar juegos o gamificaciones, como también se lo llama, las trivias. Eso formaban parte de los pequeños juegos que se pueden hacer en un proceso de desarrollo de clase. También estuvimos también repasando o conociendo lo que son los podcasts, entre otras herramientas como el Padlet, que también ya practicamos el uso, por lo menos nos adentramos a una pequeña parte introductoria de lo que es esta herramienta también.
y entre otros que vamos a ir viendo. Y para poder poner en práctica los conocimientos, los pequeños conocimientos que ya fuimos adquiriendo en la parte práctica, necesitamos ir armando un proceso didáctico, un planeamiento didáctico para poder tener un formato o una estructura a seguir de mínimamente un día de clase. Eso es lo que queremos llegar a hacer. La idea que tengo es poder desarrollar con ustedes por lo menos una o dos unidades de un programa de estudio que vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces, en primeramente, ¿qué es el planeamiento didáctico? Todas esas preguntas que mencioné al inicio de este material son algunas interrogantes que debemos de hacernos cuando vamos a crear nuestro plan, nuestro planeamiento didáctico. ¿Y qué es el planeamiento didáctico? Es el nivel más concreto de planificación educativa. Se centra específicamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en el nivel de aula, por lo que es responsable directo de su diseño es el docente. Entonces, eso es el planeamiento didáctico, el nivel más concreto de la planificación educativa. Debe de contemplar todo lo que es el proceso que se va a llevar a cabo y debe de hacerse con antelación. Bueno, en este último eslabón, el nivel de aula, es esencial que todo educador comprenda este momento en relación con los niveles más amplios de la planificación curricular e incluso, como ya se planteó, con la planificación educativa. Se debe construir ese planeamiento en el marco de los planes más amplios. ¿Cuáles son los planes más amplios? El plan curricular de la carrera o del curso en que se ubica su tarea, dependiendo en qué nivel de docencia se encuentre el docente, los cuales operan a través de su práctica pedagógica. ¿Qué implica esto? Que cuando un docente realiza su planeamiento didáctico, opera o concreta en él la planificación curricular realizada en otros niveles y condensa en los planes y programas de estudio y en los proyectos curriculares especiales. Todas las interrogantes del inicio clarifican al docente la forma en que se puede desarrollar una práctica pedagógica efectiva. No se trata solo de contestar cada una de esas preguntas, ni de elaborar un plan o documento curricular que se estructure con esos apartados. Es más bien un proceso de reflexión que permite al educador clarificar ideas, tomar decisiones y plantear, con un sustento teórico y experiencias empíricas adecuadas, el plan didáctico que orientará el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje con sus alumnos. Bueno, esto es a modo de teoría, para ver un poco de teoría también de lo que se refiere el planeamiento didáctico. Y es esto lo que nosotros vamos a empezar a trabajar de ahora en más en esta etapa que iniciamos luego de nuestro examen parcial. Vamos a crear un planeamiento didáctico. Cada alumno va a elaborar. Vamos a tratar de ir haciendo juntos y yo voy a presentar ahora cómo va a ser nuestro formato. Pasamos entonces de nuestra parte teórica a conocer el formato que vamos a utilizar. Bueno, dejo de compartir este. Y ahora comparto el formato que vamos a utilizar, el que ya está agregado en la plataforma, en nuestro apartado de materiales didácticos. Ahora yo les voy a mostrar, ustedes puedan ver también cuál es el formato que vamos a utilizar. Cuando hablamos de planeamientos didácticos, pueden encontrarse varios formatos de acuerdo a la institución, a la escuela, al colegio, al nivel educativo, si es de la enseñanza superior. Entonces es diferente, pero en esencia coinciden. ¿Coinciden en qué? Coinciden en los contenidos que que se tienen que plasmar, también en los objetivos, si van a ser
procedimentales, actitudinales, conceptuales. Bueno, ya les muestro. También en las herramientas que uno puede utilizar, en los recursos y en la metodología, todo eso puede ser similar, pero el formato en sí sí puede variar. La estructura de cómo elaborar sí puede ser diferente entre una institución y otra. Un ratito comparto. La plantilla del diseño instruccional es como le vamos a llamar. Y esto vamos a ir creando de acuerdo a uno de los programas de los módulos que ustedes elijan. Yo les facilité también en esa carpeta de materiales, les facilité el programa de estudios de la carrera de educación, porque eso no es secreto, se puede compartir con ustedes. El programa de educación del primero y segundo año para que ustedes puedan tener acceso y elegir cuál es la asignatura que ustedes quieren desarrollar en su diseño, en su plantilla de diseño instruccional. Bueno, un momentito. Sí, ahora comparto con ustedes. Este es el formato que vamos a utilizar, la plantilla de instrumentación didáctica o diseño instruccional. Así se denomina esta plantilla en la universidad. En este caso, vamos a utilizar este formato. ¿Qué es lo que vamos a ir completando aquí? Vamos a ir por paso. En este caso, vamos a completar la primera parte, que es la descripción de lo que es la asignatura que vamos a elegir. La facultad sería, si nosotros vamos a trabajar con lo que es la carrera de Ciencias de la Educación, nuestra facultad sería Facultad de Ciencias Humanas. La carrera sería licenciatura en Ciencias de la Educación. Ustedes van a ir completando. La asignatura es la que ustedes elijan. El docente va a ser el nombre de ustedes. La carga horaria va a depender de la materia que ustedes elijan. El perfil también, de acuerdo a lo que elijan el módulo o la materia. La justificación también que ya se provee en el programa. En el caso de que no contemple justificación el programa, entonces elaboramos una pequeña justificación. El objetivo general, eso sí, ya tenemos que elaborarlos nosotros, y la metodología de implementación. Esto podríamos tomar también como metodología si va a ser una enseñanza presencial, la modalidad podríamos tomar en este caso. Si va a ser presencial o virtual, podríamos considerar en este apartado. Bueno, silenciar aquí. Después pasamos a la parte de abajo, donde vamos a hablar ya de lo que es propiamente la asignatura elegida. Tenemos en primer lugar las capacidades a ser logradas. Si el programa no contempla la capacidad a ser lograda, entonces armamos una capacidad. Si necesitamos trabajar acerca de cómo elaborar una capacidad, entonces eso vamos a ir haciéndolo también en conjunto. Luego, objeto de aprendizaje, contenidos.
esto sí contempla el programa. Entonces, si mi programa empieza con unidad 1, introducción, por darles un ejemplo. Entonces, eso es lo que voy a ir escribiendo y pongo ahí los contenidos. Luego, detallo al lado, la siguiente columna, actividades de aprendizaje, inicio, desarrollo y cierre. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que podemos hacer? En las actividades de inicio, puedo prever una dinámica, y ustedes pueden crear cuál es la dinámica de ahí. Por lo menos estructurar. Acuérdense que vamos a ir elaborando el diseño instruccional, no todavía la ejecución de esa clase. Bueno, mi dinámica puede ser una trivia de preguntas que ustedes ya aprendieron a elaborar. Entonces ahí ya tengo una primera actividad de inicio. Luego, mi actividad de inicio puede ser una presentación individual de los participantes. Ahí está. Así sería, entonces ahí ya voy a tener mi parte inicial. ¿Ah? Mi parte inicial del desarrollo de clases. Luego, en el desarrollo propiamente, ahí ya puedo ir aclarando qué es lo que voy a hacer. Voy a presentar, por ejemplo, puede ser una exposición, puede ser una clase presentada, una exposición del docente sobre el tema, ¿verdad? Luego, ¿qué otro desarrollo puede ser? Puede ser asignación de grupos de trabajo. Y vamos a ir detallando otra actividad de desarrollo puede contemplar mi clase en ese día. Después, actividades de cierre. Vamos a poner, por ejemplo, que en actividades de cierre van a presentación de trabajos grupales. Y luego puede ser aplicación de cuestionarios de autoevaluación, como por ejemplo los que hicimos en las primeras unidades. Y con eso ya tengo unas pequeñas actividades de clase. Una actividad de inicio, de desarrollo y de cierre. Eso sería un ejemplo para mi diseño instruccional. El tiempo. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi clase? Normalmente cuando es una universidad, esto varía de acuerdo al nivel educativo al que van a desempeñarse. Cuando hablamos de enseñanza superior en la universidad, se desarrolla 5 horas pedagógicas. Dependiendo si es, por ejemplo, en el colegio, varía la cantidad de horas que se desarrollan por sesión. Entonces vamos a poner el ejemplo de 5 horas. Las técnicas, instrumentos, procedimientos, criterios o rúbricas de valoración del producto de aprendizaje. Es un poco largo, pero esta es nuestra columna. ¿Qué implica? Por ejemplo, mi actividad de inicio. Si yo pongo, me faltó, por ejemplo, antes de mi dinámica, yo quiero saber los conocimientos previos de los alumnos. Voy a agregarle. Antes de dinámica, le voy a poner conocimientos previos. ¿Cómo voy a saber sus conocimientos previos?
con una técnica llamada lluvia de ideas, por ejemplo. ¿Qué es lluvia de ideas? Lluvia de ideas es dar apertura a que los alumnos lancen una idea o un concepto que tienen acerca del contenido que se va a desarrollar. Si, por ejemplo, mi contenido inicial es la computadora, entonces yo pregunto al grupo, ¿qué es para ustedes la computadora? Y ahí empieza a haber una lluvia de ideas. Esa sería mi técnica en ese caso. Luego, ¿qué otra técnica voy a utilizar? Yo puse en mi desarrollo que voy a trabajar en grupos. Entonces puedo utilizar criterios de evaluación. O puedo utilizar rúbrica. Como por ejemplo, entrega a tiempo, eh, establecer un formato en el cual se va a entregar, por ejemplo, el trabajo. También puede ser que el grupo sea integrado solamente por 3 personas, por 2 personas, que sea un dúo. Establecer algunos criterios. Puede ser eso. Y también un cuestionario que va a ser mi autoevaluación. Bueno, esos son ejemplos de las técnicas o instrumentos. Hay muchísimos instrumentos más que ustedes pueden agregar, solamente a modo de ejemplo. ¿Cuáles son los recursos que yo voy a utilizar? Yo voy a utilizar, por ejemplo, mi clase va a ser presencial. Yo voy a usar proyector, voy a usar una computadora, voy a usar también la pinceles para la pizarra. Pinceles, pizarra, folletos, todo lo que utilicé. En el caso de que sea virtual mi clase, entonces puede ser mi recurso, puede ser grupos de WhatsApp, puede ser plataforma, puede ser la conexión por Google Meet o Zoom. Entonces agrego todo lo que utilice yo o lo que voy a utilizar como recurso. Acuérdense de que la planeación, la planificación o como ustedes prefieran o como estén más acostumbrados a llamarle, la instrumentación didáctica, diseño instruccional o la planificación de aula o o el término que ustedes estén acostumbrados debe de crearse antes de desarrollar la clase. Entonces es un requisito que tanto en los colegios, en las universidades se exige que sea entregado con anterioridad al desarrollo. Entonces yo voy a prever qué es lo que voy a utilizar dependiendo. Si mi clase va a ser virtual, entonces yo voy a prever que mis recursos van a ser virtuales también. Van a ser herramientas que me permitan conectarme con el grupo de alumnos. En este caso serían estas herramientas, por ejemplo. En el caso de que sean presenciales, igual puedo utilizar yo estas herramientas de plataforma. Puedo hacer que mi entrega de trabajo sea por medio de plataformas. Y también utilizar estos medios que mencioné al principio. Bueno, esta última columna es un agregado que se utiliza también en la universidad, donde menciona, nosotros no llegamos a hablar de este tipo de interacción pedagógica. Podemos hablar también un poco más adelante de esto para que ustedes puedan completar. En este caso se contempla tipos de interacción pedagógica del estudiante. Tenemos colaborativa o autónoma. En este caso, los conceptos de estos dos tipos de aprendizaje yo les voy a dejar para que ustedes puedan identificar también cuando se refiere a colaborativa, cooperativa o autónoma, ¿verdad? Normalmente nosotros utilizamos el que es colaborativo, aprendizaje colaborativo, porque intervienen los estudiantes, el docente, el guía, el tutor, ¿verdad? Y es el que más estamos aplicando a nivel universitario. Pero así como les digo, variaría esta última columna, por ejemplo, en el caso de que sea colegio, esta columna, por ejemplo, no utilizarían. Utilizarían las capacidades
Objetivos, el contenido, el tiempo, las técnicas y recursos. Hasta aquí. Entonces, y puede también que de acuerdo a la institución se agreguen otras columnas más para complementar lo que es el diseño instruccional. Bueno, eso entonces lo que vamos a estar haciendo. Vamos a crear una plantilla. Van a elegir ustedes una asignatura con el que más se identifiquen. Asignaturas de primero o segundo año de la carrera de Ciencias de la Educación. El programa de estudios yo ya les facilito en la plataforma, en el apartado de materiales. Seguimos dentro de la unidad, disculpen, les digo, dentro de la unidad 4, tecnología de los procesos educativos. Dentro de eso. Entonces, ahora voy a dejar de... ahí van a encontrar, van a seleccionar la asignatura que ustedes prefieran y de acuerdo a eso empezamos a trabajar. Vamos a abrir un apartado de consultas en nuestro foro de consultas generales para que todos los compañeros también puedan ir viendo y aclaremos en conjunto nuestras dudas. La forma de elaborar capacidades también yo voy a dejarles algunas guías, algunos videos tutoriales para ayudarles con eso en el caso de que no hayan tenido todavía una experiencia de elaborar capacidades u objetivos para asignaturas. Vamos a ir trabajando todos juntos, vamos a hacer que nuestra parte práctica sea lo más dinámico posible y podamos ir agregando las herramientas, las pequeñas herramientas que ya fuimos conociendo en nuestra asignatura. Bueno, les agradezco también por el tiempo, por dedicarle tiempo a ver este material y seguimos conversando por otros medios. Muchas gracias.